Contexto político. Recibimos vía telefónica al licenciado Luis Fernando Salazar Gulfo, abogado y analista político, para abordar el contexto en la materia de esta semana. Luis Fernando, bienvenido. Buenos días. Muy buenos días a ustedes en cabina, a Marcela y Diana, y buenos días al auditorio en general. Ya sabemos pues que el proyecto de ley de seguridad interior pues no alcanzó a ser discutida en el Senado de la República, pues por diversos factores, que si el plantón que hubo o lo que haya sido, que no se pusieron de acuerdo los senadores. El caso es que la situación tal como está en función de la ley hace evidente que el PRI hecho gobierno está haciendo de la administración de la inseguridad y la violencia que campea en el país una herramienta de control político. Y es que el contenido del proyecto no contenta a nadie, es decir, por una parte, pues yo creo que todos estamos de acuerdo en que exista una ley que regule el tema, pero en sí la forma en que pretende regularse, sin tomar el contexto, sin tomar o sin tener una visión de conjunto, una visión estratégica completa del problema de la inseguridad, pues es lo que no satisface a muchos. Y el contenido del proyecto al que me refiero, aunado a la experiencia que hemos vivido los mexicanos los últimos 10 años, nos indican con plena claridad que nuestras autoridades pretenden que aceptemos, que asumamos el estado de guerra como una condición irremediable, como si fuera algo cultural, para empatarlo con el asunto de la corrupción, y así pretenden que los mexicanos lo aceptemos, como el gobierno lo ha estado intentando que aceptemos la pobreza y la corrupción como cuestiones irremediables. Lo cuestionable del proyecto en última instancia, en mi opinión, es que lleva al extremo el vicio esencial del sistema político mexicano, que es el presidencialismo exacerbado, porque refuerza al presidente de la República de facultades que de por sí ya son muy amplias como jefe de las Fuerzas Armadas, pero aquí lo grave es que omite considerar todo posible contrapeso institucional frente al poder que confiere al Ejecutivo, es decir, no contempla la participación del Congreso, que de alguna manera funcione como contrapeso, ni tampoco establece una política, una estrategia general que refuerce, que depure a las policías y refuerce su funcionamiento. El proyecto se reduce en dejar en manos del presidente una fórmula de reacción inmediata a su completa discreción, en lugar de proponer una estrategia estructurada de mediano y largo plazo. El proyecto de ley vulnera al federalismo mexicano porque hace polvo las funciones de los gobiernos locales y municipales en materia de seguridad, lo cual creo que les puede parecer excelente a muchos gobernadores y presidentes municipales omisos en el tema de seguridad, y en todo caso la somete al Ejecutivo Federal hasta el punto de que hace desaparecer las fronteras de los 3 niveles de gobierno. Lo anterior, aunado a la falta de una política de regeneración que depure y fortalezca las corporaciones policíacas civiles, como antes dije, para adecuarlas al orden democrático al que aspiramos. Esto amenaza con militarizar al sistema político en detrimento de los derechos humanos, de las libertades esenciales, así como de la participación de los ciudadanos en asuntos públicos. La ley no dice gran cosa. Se trata de un pequeño estatuto orgánico de 32 artículos que sin más deja al presidente de la República como jefe del Ejército y la Armada en disposición de intervenir en regiones, estados y municipios como si se tratara de un ejército particular. Los defensores de la iniciativa aseguran que contiene el marco legal al que deberán sujetarse el Ejército y la Marina, tal y como el secretario de la Defensa lo ha venido pidiendo, al menos en el discurso.
Pero lo cierto es que las disposiciones a las que se les pudiera atribuir tal posibilidad reglamentaria y funcional brillan por su ausencia en el proyecto, y en cambio el fortalecimiento del poder presidencial omnipotente opera sobre y en contra de las propias corporaciones castrenses. Por otra parte, es una exageración decir, como afirman sus detractores, que el proyecto de ley en comento legaliza en automático la represión en contra de las manifestaciones pacíficas de protesta, o que legitima de por sí el uso del espionaje en contra de los ciudadanos. Pero es evidente que, dada la experiencia nacional al respecto y el carácter de la ley que se pretende aprobar, el centralismo autoritario que deriva del misma propuesta normativa que estamos comentando, existe el temor fundado de que así sea. Eso es lo que justifica el temor de muchos ciudadanos que dicen esa ley se va a autorizar, se va a utilizar para esto y para aquello, para determinados excesos que a todos nos preocupan. La pobreza ha sido en nuestro país de tiempo atrás una herramienta de control político administrada a través de la explotación del hambre y de la ignorancia por medio de los programas sociales del gobierno para efectos electorales. Desde ese punto de vista, el sistema, o desde ese punto de arranque, el sistema ha pasado a tolerar la corrupción como elemento cultural e institucional que en la práctica sirve para alentar o frenar carreras políticas, y hoy día la Ley de Seguridad Interior se erige en una nueva herramienta de control de cara al proceso electoral del año entrante. En todos estos casos, el engaño, la extorsión o la fuerza lisa y llana sustituyen la práctica de la política como búsqueda de acuerdos en una sociedad plural en aras de conseguir el bien común de la sociedad, Marcela. Uh-huh. Bueno, pues vamos a seguir poniéndole atención al tema de la Ley de Seguridad Interior. Lo hemos venido haciendo, recogiendo las opiniones de diferentes senadores. Lástima que sea moneda de cambio, ¿no? Lástima que utilicen pues una ley con esta fuerza y con esta trascendencia, como esto que significa posicionarse a favor de una propuesta emergida de un partido en particular, y cómo algunos, por ejemplo, senadores panistas, pues han tomado la vía fácil, ¿no? La vía que yo creo que ni siquiera es la vía del PRI, es la vía de Mitt. Bueno, sí, desgraciadamente, no sé si sea propiamente una moneda de cambio. Lo que ocurre es que en efecto, yo recomiendo que a este respecto leamos el artículo que se publica hoy en El Siglo de Torreón de Sergio Aguayo sobre este tema, que a mí me parece de lo mejor que se ha publicado, y que en un momento dado lo que lamenta es que no se haya planteado desde el principio una estrategia general. Felipe Calderón no la estableció, seguramente porque como no tenía la mayoría en el Congreso, hubiera sido imposible que se la aprobaran, y en un momento dado, pues de lo que se trataba era de enfrentar un ataque del crimen organizado directo contra el Estado y contra de la sociedad mexicana, es decir, una situación que se volvió de emergencia. Sin embargo, de alguna manera intentó, sobre todo en el ramo de las corporaciones policíacas, estructurar la Policía Judicial Federal con un avance X que se borró de un plumazo al inicio de este sexenio. Se desmontaron las estructuras que había, la Secretaría de Seguridad desapareció, se desvaneció también lo que había en los avances de la Policía Judicial Federal, o la Policía Federal Preventiva, perdón, y en un momento dado se hizo la promesa de que se haría una gendarmería que quedó en nada. Independientemente de eso, yo comparto la opinión de Sergio Aguayo de que se tiene que hacer una estrategia general, una estrategia global
que incluya el reglamentar la participación del Ejército y la Marina en las tareas urgentes que está asumiendo como propias sin serlo, al mismo tiempo que se estructure y se plantee y se lleve a cabo, se inicie, aunque sea una política pública de reestructuración de las policías. No la hubo en este sexenio, por desgracia, y el hecho de querer a última hora hacer regulación tan limitada, tan reducida, pues definitivamente sí causa escozor. Lo más lamentable aquí que yo veo es que se ha convertido en un factor de división entre la misma sociedad. Hoy vemos también en la primera plana del siglo una confrontación entre el empresario Martí, que ha participado activamente en organizaciones sociales vinculadas a la seguridad pública, con el punto de vista de Denise Merker, precisamente porque se ha convertido esto en un factor de división más de los que ya existen en nuestro país. Bien, Luis Fernando, pues te agradecemos mucho tu colaboración, tu presencia con nosotros en Contexto. Nos dejas un punto de contacto. Sí, cómo no. Muchas gracias a Grem, y mi domicilio es en Avenida Morelos 30 Poniente, Interior 6, y mi teléfono el 716-2636. Muchísimas gracias, Luis Fernando Salazar Gulfoc, en este contexto político.